tecnologías libres de información geográfica en educación básica. Estas jornadas las organiza la red Geolibero, con financiación CITED, de una red de geomática libre iberoamericana. Vamos a presentar ahora una de las experiencias del concurso GeoDesic Batoví. En esta ocasión, uno de los premiados en la primera edición, la de 2017. Y ahora le voy a dar la palabra a los integrantes del equipo, Sergio Sabornín, Harlington Pintos y Carlos Colombana. Sergio es profesor de un liceo en Maldonado. Carlos Colombana ha sido tutor y Harlington Pintos colaborador. A ver si dije bien ustedes, si no me corrigen. Bueno, sin más, los dejo a ustedes para que presenten esta experiencia que es interesantísima. Se la recomiendo que se queden a ver todo lo bueno que han conseguido. Así que adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Sergio Sabornín y bueno, voy a empezar presentando ese proyecto de geografía con estudiantes y GeoDesic Batoví, estudiantes de secundaria. Nuestro proyecto se llama Conociendo Nuestra Costa, Parches de Monte Samófilo en la costa de Maldonado. Estos somos los integrantes. Ahora le doy la palabra a mis compañeros para contar un poco nuestra experiencia. Bien, yo soy Carlos, soy desarrollador backend y además también soy técnico SIG. Y en aquel momento colaboré con el proyecto por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través del Departamento de Geomática. Arlington, no sé si está ahí. Creo que no, pero lo presentamos nosotros. Bueno, Arlington también formó parte del equipo y él es maestro en manualidades agrarias y docente de electrónica en UTU. Bien. Y también Arlington es estudiante de la licenciatura en paisajismo en CURE. Quiero agregar eso porque él en ese momento también estuvo apoyándonos desde ese lugar con su experiencia. Bien. Bueno, yo soy Sergio Sabornín, soy profesor en Ciencias Sociales, Geografía, y bueno, tenía experiencia en sí un poco desde el lugar de la formación como docente, pero bueno, era una aproximación, no tenía muchos conocimientos previos sobre SIG en sí. Bueno. Los antecedentes o el inicio, bueno, es el concurso, que ustedes ya han estado hablando, ¿no?, sobre este concurso que comenzó en 2017, que estaba organizado por la Dirección Nacional de Topografía, ANEP-CES, Plan Ceibal, y bueno, que tenía como objetivo, ¿no?, motivar el uso de los sistemas de información geográfica libre, en particular el GeoDesic Batoví. Este proyecto se hizo en el Liceo número 2 de Maldonado, del departamento de Maldonado y de Uruguay, por si hay alguna otra persona que es de otro país. Bueno, que es un liceo que tiene primero, segundo y tercero, y bueno, y cuarto de ciclo básico acá en Uruguay. El equipo de trabajo estuvo integrado al principio eran 5 estudiantes y después, bueno, terminaron siendo 3, algunos porque se mudaron, que eran de primer año de ciclo básico, o sea que tenían entre 11 y 12 años más o menos, para que tengan una idea la edad de ellos. Bueno, como coordinador yo, referentes fueron Arlington y Carlos. Y bueno, el objeto de estudio que tuvo nuestro trabajo fue la flora de la costa del municipio de Maldonado, comprendida entre la parada 16 de la Playa Mansa hasta la desembocadura de la Laguna del Diario. Como muestra ahí este plano más o menos, ese es el municipio de Maldonado, porque Maldonado y Punta del Este son dos ciudades que están unidas, forman una conurbación, y bueno, nosotros tratamos de elegir una parte pequeña para trabajar. Después nos dimos cuenta que no era tan pequeña porque son 5 kilómetros y es bastante para trabajar. Los objetivos generales eran los objetivos que también marcaba el concurso, ¿no? Crear un mapa digital georreferenciando los parches del Monte Samófilo en la costa del municipio de Maldonado. Y un diagnóstico
al 2017, ¿no?, del Monte Samófilo en la jurisdicción del municipio de Maldonado, abarcando la zona que ya mencioné. ¿Por qué esta temática? Bueno, en realidad estuve pensando un poco, recordando, ¿no?, cómo surge todo esto. Y bueno, cuando le hice el planteo a los chiquilines y eso de qué tema trabajar o qué tema podíamos hacer, enfocándonos también en nuestra ciudad, ¿no?, Maldonado y en Punta del Este. Y ahí empezamos a discutir un poco sobre, bueno, cuáles son los recursos naturales que tiene nuestra ciudad, cuáles son las actividades económicas principales en nuestra ciudad. Y bueno, y ahí empezó a surgir, bueno, ¿cuál es el recurso natural más importante para la economía de nuestra ciudad? Y ahí surge que es la costa, el recurso. Eh, Dialogando con ellos, ¿no?, reflexionando sobre eso. Si bien yo ya también tenía, ¿no?, como cierta influencia, ¿no? Sabía que me gusta este tema. Bueno, como que tratamos de focalizarnos en la costa. ¿Qué nos podría permitir este diagnóstico? Bueno, saber cuál es el estado actual de la flora o del monte Samófilo en la costa del municipio. Partíamos de que ya sabíamos que existían algunas problemáticas, en la costa, en la flora de la costa en Uruguay, ¿no? Y este diagnóstico nos puede permitir, obviamente, tomar decisiones sobre este territorio. ¿Qué papel cumplen los SIG para los cambios en el territorio? Ese también era uno de los objetivos, ¿no? Trabajar con ellos, ir viendo qué papel pueden cumplir, ¿no?, los SIG en los cambios que se generan y en la toma de decisiones sobre los territorios. No sé, Carlos, si quería Carlos o Arlington agregar algo. No, está perfecto, Sergio, dale nomás. Voy medio rápido, pero paro en algunas cosas. Bueno, objetivos específicos y que fue lo que fuimos haciendo. Bueno, después que decidimos el tema, que yo hablé con ellos, que fuimos viendo, bueno, la costa es el recurso más importante que tiene Maldonado por el turismo, por la actividad turística. Hicimos un relevamiento bibliográfico sobre qué era Monte Samófilo, qué plantas, qué arbustos, qué árboles se incluyen dentro del Monte Samófilo en Uruguay, monte o bosque, van a ver que en algún momento mencionamos también, el estudio y la localización de los parches de Monte Samófilo. Eso fue muy importante porque lo que hicimos fue localizar los distintos parches de Monte Samófilo que quedan hoy en la costa de ese municipio. Salidas de campo, clasificar los parches de especies por especies autóctonas y exóticas, que también tuvimos que trabajar. Yo tuve que trabajar qué era autóctono, qué es exótico. Clasificar los parches según la herbácea predominante, eso después no recuerdo si lo llegamos a hacer. Revalorizar el monte Samófilo hacia la sustentabilidad, eso era como algo bien general, ¿no? Generar espacios para facilitar la información generada en el proyecto. Acá una foto con los chiquilines, que cuando nos estábamos familiarizando con los sistemas de información geográfica, que al principio lo que hicimos, que hice yo, fue como mostrarle otros sistemas de información geográfica que ya estaban creados, ¿no? Trabajamos con Google Earth, con Google Maps, con Google Street View también, o sea, dentro de los sistemas de información también aplicaciones o funciones. El SIG de la Intendencia Departamental de Montevideo, el SIG de la Intendencia Departamental de Maldonado. Bueno, y después, dentro de la familiarización con los SIG, que ustedes ya deben de haber escuchado, dentro del proyecto hubo cursos que fueron para docentes, y bueno, y con los alumnos yo fui trabajando también con algunos videos, mostrándole de qué se trataba. También de lo mismo, la familiarización con los SIG, eso lleva tiempo, y también que ellos lo entiendan, ¿no? Porque 11 años, ¿no? Integrar toda esa información, que es un SIG, el espacio geográfico, bueno, todo lo que es bastante complejo, entonces llevaba como tiempo. Hay una foto, bueno, de esto que decíamos, esta primera parte que implicó la investigación bibliográfica, buscar los conceptos, los tipos de plantas, imágenes de referencia para que ellos después puedan identificar las plantas, porque como no las íbamos a ver de forma real en principio.
Bueno, esto no, buscar lo que les decía, imágenes de referencia. Lo que hicimos fue en CREA, la plataforma CREA de Plan Ceibal que tiene Uruguay, fue subir imágenes de referencia. Imágenes de referencia que algunas tenían fotos, por ejemplo, de acacia, ¿no? En floración, o acacia sin floración, para poder después identificar en las imágenes de Street View qué especies se encontraban en esos parches. Lo mismo, las imágenes de referencia, en la plataforma CREA, que hoy se utiliza mucho, ¿no? En ese momento se utilizaba también, pero no tanto, pero ya ahí estuvimos trabajando. Y bueno, después empezamos a trabajar con el recorte de los polígonos de lo que nosotros llamamos parches, son estas zonas donde se ve la parte verde, ¿no? Lo íbamos recortando en diferentes polígonos que quedaban así, ¿no? Al principio nos costó un montón con ellos también ver si le dábamos mayor, dónde poníamos el límite del parche, si acá podíamos hacer otro parche, se podría haber hecho, pero no lo hicimos. Creo que eran algo así como 28 polígonos o un poco más, que era bastante. Esta es una vista de GBSIG. No sé si quieres, Carlos, contar algo de esto de acá o está bien. No, está bárbaro, Sergio. Dale, Voy, dale más. voy muy rápido. No, vas bien, dale, dale. Lo que hicimos después fue, antes de la salida de campo, porque nosotros hicimos una salida de campo, pero cuando identificamos cuando recortamos cada polígono, se le otorgó un número. A ese polígono, después lo que hacíamos fue crear una tabla de atributos, que primero lo hicimos en Excel, que también obviamente llevó todo un trabajo de utilizar Excel con ellos, una planilla de cálculo en realidad, porque no fue Excel. Y bueno, identificar las diferentes plantas que podemos encontrar en especies. Y a cada polígono después lo que hacemos era observar, por Street View, lo que hacemos es observar con ellos, bueno, nos deteníamos, bueno, ¿qué planta identificamos acá? Y ahí íbamos otorgando. Si había plantas de esa especie, poníamos 1. Si no había, poníamos 0. Fue bastante simple, no podíamos. Esto es lo que yo les decía, que daba el número de polígono y si hay o no, si existe o no ese tipo de especie de planta. Esto un poco, ¿no? de lo que se fue dando también dentro del trabajo con ellos, ¿no? Que en algún momento ellos se cansaban y bueno, hacíamos como alguna pausa y bueno, y también el hecho de tener una biblioteca y tener cosas, tener los elementos, yo siempre les decía les comentaba a los compañeros lo importante que es tener que esté a disposición las cosas para los estudiantes, los elementos, ya sea juegos, la computadora, cuando están las cosas ahí disponibles se pueden utilizar. Y bueno, estas eran pausas que teníamos, ellos jugaban. Bueno, también trabajamos, ¿no? Trabajé con ellos con la interpretación, ¿no? De lo que son las imágenes satelitales, qué es una imagen satelital. A medida que íbamos usando algo, como que íbamos también trabajando eso y viendo qué eran. Estas son diferentes escalas de las imágenes satelitales que se tuvieron que recortar. Estas son imágenes ya que sacamos en la salida de campo, porque hicimos una salida de campo específica a un polígono. Elegimos un polígono en el cual nosotros, cuando hicimos el trabajo en Street View, habíamos visto que en ese polígono íbamos a encontrar la mayor diversidad de especies. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir a este polígono para poder sacar fotos de esas especies que nosotros y ver si la imagen que había que creo que era del 2010, no sé si era del 2017 en Google Street View, creo que era de antes, coincidía con la realidad. Y un poco también para trabajar con ellos lo que sería hacer un trabajo de campo, ¿no? Un trabajo de investigación Bueno, esas son imágenes que se tomaron ese día del paisaje que hay en esa zona, que es en la parada 16 de La Mansa, en Punta del Este. Es del municipio de Maldonado, pero también de Punta del Este, porque esas son fotos de diferentes especies. Bueno, esto nada, voy un poco para atrás, o sea, la organización de la salida de campo, que también tuvo toda una organización, hicimos
una planilla de, ese es el polígono, ¿no? Que nosotros visitamos. Y acá la captura de imágenes georreferenciadas, que fue algo como un plus que surgió en el tema de la salida de campo, y esto también fue un poco hablado con Carlos, ¿te acordás, Carlos, de esto? Sí, Sergio, acá sí estaría bueno hacer un comentario de que coordinamos previamente a la salida de campo, de bueno, la posibilidad de sacar fotografías geoetiquetadas, habilitando la opción de GPS ahí en el smartphone y bueno, que esas coordenadas se pegaran a la foto. Y así después pudimos, con todas las fotos que se tomaron, generar una capa de puntos y a cada punto asociarle la fotografía. Y ahora más adelante vamos a mostrar cómo GBSIG permite hacer eso. Acá. Sí, ahí por ejemplo ya se puede ver como picando uno de los puntos que le pusimos un icono de fotografía para identificar que teníamos ese dato ahí, a través de la posibilidad del hiperenlace, GBSIG nos permite acceder a las fotografías. Eso es una funcionalidad que está muy buena, que la tabla de atributos permite setear un campo con esas características y también enriquece muchísimo el trabajo y bueno, la forma de mostrar el producto también. Bien, esto. Es una foto con la mamá que nos acompañó, porque es uno de los requisitos, ¿no? Para salir, hacer salidas de campo, llevar siempre a un adulto o algún otro profe, o bueno, ella nos acompañó y también nos ayudó a llenar las planillas y a identificar las plantas. Estuvo muy bueno. Esto también es foto con los alumnos. Esta es la planilla que llenamos el día de la salida de campo. Que después pasamos a... voy a pasar acá. Este es uno de los mapas que dio como resultado el trabajo. Van a ver que, claro, que tenemos, lo que también hicimos, que me olvidé de decir, es que también recortamos los polígonos, hicimos unos recortes de polígonos, los que se llamaron antrópicos, que son las zonas de la costa que están intervenidas por el hombre. Algunas son construcciones, algunas son estacionamientos, porque en esta zona hay varios estacionamientos, y algunas son, por ejemplo, pasajes para bajadas para la playa, de madera. Bueno, intentamos también, y ahí yo como docente lo que trabajé fue eso, ¿no? También la intervención del hombre en la costa, el concepto de antrópico. Bueno, fuimos como trabajando, integrando varios conceptos. Acá otra escala, ¿no? Van a ver que esto es un estacionamiento que hay. Esto también es un estacionamiento que hay. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien de tiempo? Acá son construcciones, hoteles. Bueno, esto también son estacionamientos que están. Este es otro corte, porque es bastante grande la zona que abarcamos. Esta es una vista desde GBSIG, que ahí tenemos marcamos un polígono, ¿no? Y vemos la tabla de atributos y podemos ver la información que se relevó de ese polígono, ¿no? Lo que iba a decir antes que me olvidé, que hablando de esto del diagnóstico y de esto del hiperenlace, ¿no? Que esta tarea, si bien obviamente que fue con chicos de primer año, es muy innovadora porque no existen diagnósticos tan exhaustivos obviamente que esto le falta rigor científico en el sentido de que obviamente hay que ir más trabajo de campo y eso, pero no existen muchos estudios sobre la costa en Uruguay, sobre la flora de la costa de Uruguay y sobre todo en los lugares que están muy intervenidos. Esto también es una vista, más o menos lo que le contaba. Bueno, esto es de cuando nos entregaron la segunda mención especial que fue del concurso, que estuvimos ahí en el Ministerio de Transporte, bueno, estuvimos con los otros equipos que también ya han participado de esta jornada.
Y un poco acá, que esto en realidad lo pusimos con Arlington y también salió de las defensas, que los chicos como que pudieron, en la defensa también dijeron, ¿no? Cómo pudieron integrar diferentes asignaturas, diferentes temas, todos, y aplicarlos a un trabajo. O sea, y eso, bueno, tiene un valor súper importante. Si bien yo no coordiné con otros profes y eso, sí coordiné en el sentido de que consulté, porque hay cosas obviamente de la flora que no específicamente son de geografía, entonces consulté. Pero bueno, lo importante fue eso, que ellos pudieron utilizar un montón de conceptos, de herramientas que son de diferentes asignaturas, integrarlas y poder hacerlo con un tema. El trabajo en proyectos, como se llama ahora, ¿no? Bueno, estamos bien, y esto no, que lo más importante que tuvo en sí el trabajo fue el proceso de creación que se dio con los estudiantes y también con los tutores, o sea, con Carlos y con Arlington. O sea, el trabajo que hicimos entre los tres, más el equipo de los estudiantes, eso fue muy enriquecedor porque todos tenemos como diferentes miradas, diferentes cosas, las diferentes escalas que se generaron, ¿no? Y trabajar con tutores, yo nunca había trabajado con un tutor. Y para mí también fue como un tutor Arlington, y para los gurises también aproximarlos a lo que es el desarrollo científico, y qué puede ser la ciencia, qué puede ser estudiar en ciencia, y ellos tienen 11, 12 años, ¿no? Y en este contexto, ¿no? Comprender el potencial que tienen los sistemas de información geográfica, el software libre y los datos abiertos como soporte para la toma de decisiones y por consecuencia el cambio en nuestras sociedades y territorios, que eso también lo fuimos hablando con ellos. Yo fui trabajando, bueno, ¿para qué puede servir esto? O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Para qué? ¿No? Y cómo esto puede ser un insumo para toma de decisiones. Y esto fue como una reflexión que hicimos, ¿no? Que bueno, en una sociedad que está marcada por los continuos cambios y nuevos desafíos tecnológicos mundiales, entender que cada uno de ellos y de nosotros podemos ser un agente de cambio social y cultural en pro de una sociedad saludable en todos sus aspectos. Bueno, muchas gracias. Capaz que fui rápido, pero... No, bárbaro. Bueno, muchas gracias también de mi parte. Gracias Sergio, Carlos y bueno, Arlington también les tenemos el agradecimiento. Me parecía muy importante mostrar este proyecto porque, bueno, justamente eso que decía Sergio, de que conjugó distintas disciplinas en un proyecto. Recuerdo cuando en la entrega de premios uno de los estudiantes justamente decía, bueno, con este proyecto yo aprendí geografía, aprendí biología, aprendí informática, y bueno, eso a nosotros nos llena de satisfacción que hayamos podido hacer nuestro aporte desde la organización en que se puedan desarrollar proyectos como este, que para nosotros es un excelente ejemplo. Así que, bueno, Sergio, Carlos y Arlington, nada más que agradecerles y transmitirles felicitaciones también de los asistentes que me están llegando por el chat. Bueno, muchas gracias. Sí, yo sí agrego una cosa de esto, porque justamente como es en educación media, yo creo que es súper importante poder tener estos espacios de extensión del aula, ¿no? Porque muchas veces cuando trabajamos en el aula con todos, si bien trabajamos obviamente con ciencia y todo eso, es difícil, está bueno tener estos espacios de extensión, que hoy se está hablando mucho, ¿no? De extender el aula. Y a veces hay estudiantes que quieren o tienen interés en hacer otras cosas, y bueno, el aula se puede extender a otro espacio y trabajar con menos y estudiar, investigar algo, y obviamente que el acercamiento a la ciencia desde temprano, como todo, permite un mayor desarrollo y comprensión también, y de la importancia que tiene, ¿no? Las ciencias en general, todas, ¿no? Las sociales, todas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es finalizar esta presentación e invitarlos a la siguiente, que comienza ahora ya mismo, luego de esta.
Recuerden que se tienen que inscribir a través de la página de las jornadas, en el programa, y haciendo clic en cada una de las presentaciones. Y bueno, nada más que eso, los esperamos en un ratito. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao.